Bienvenidos al programa Numerare, en un espacio en el que conversamos sobre temas de ingeniería y relacionados a ella. Mi nombre, Lourdes Oliván Tiscareño, del área de Ingenierías y Tecnología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hoy vamos a hablar sobre el tema de normatividad de la construcción y con este fin tenemos el gusto de recibir al doctor Javier Alberto Díaz Martínez. Él es docente investigador de la Unidad Académica de Ingeniería. Su formación es ingeniero civil con un doctorado en administración pública y realmente pues es todo un experto en el servicio público y la construcción. ¿Quién mejor que él que nos vaya a hablar sobre normas, procedimientos, leyes y reglamentos, ¿verdad?, sobre el área de la construcción? Entonces, quédese con nosotros. Es muy importante que sepamos por diversas razones qué es nuestros derechos y obligaciones, ya sea porque a lo mejor somos inversionistas en un fraccionamiento o vamos a hacer alguna obra en nuestras propiedades, y creo que es muy importante que pues todos aquellos que tengamos esta posibilidad de hacer una actividad de este tipo, sepamos, ¿verdad?, qué es lo que nos obliga y también qué es lo que nos ampara. Y pues de manera, pues amablemente también invitamos a los profesionales de la construcción, ingenieros, arquitectos y contratistas en este ámbito complicado, complejo, ¿verdad? Y es un tema muy, muy amplio, pero bueno, hoy nos va a hablar un poco sobre esta parte. La pregunta sería, ¿por qué debo interesarme por conocer las prácticas o los reglamentos para llevar una construcción legal dentro del contexto local? Esa sería nuestra pregunta. ¿Por qué? Porque sí hay que saber esto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, maestra. Le agradezco que me haya permitido acompañarla el día de hoy. Quiero comentarles que la maestra fue mi maestra en la licenciatura, la conozco de muchísimos años, siempre una profesional en su actividad. Gracias. Y hemos conservado la amistad por muchos, muchos años. Gracias por la invitación. En una plática previa que usted y yo teníamos, yo le comentaba sobre la falta de cultura jurídica, no solamente en los temas de la construcción, sino que hay una falta de cultura jurídica en todas las actividades que desarrollamos, principalmente en México, en el comercio, en el transporte y en la actividad de la construcción también. No tenemos el cuidado de conservar, de seguir las reglas que nuestro Estado ha determinado para ello. Hay muchos, podemos platicar de muchísimas cosas. El día de hoy yo quisiera tocar algunos temas que en nuestra sociedad, en Zacatecas, en el estado de Zacatecas, son temas importantes y que nos han causado esa falta de cultura jurídica, algunos problemas a la sociedad. Pero sí es necesario, yo creo que no solamente en la construcción, sino en todo el ámbito profesional, ya sea en el comercio, en la industria, en todas las actividades económicas, incluso en la misma agricultura, hay una falta de conocimiento jurídico sobre los derechos y las obligaciones de todas las actividades profesionales. Sí deberíamos de irnos preocupando por tener una mejor formación, preparación en esos temas, en los temas jurídicos que luego nos afectan. Sí, yo creo que es muy, muy importante que contribuyamos, aunque sea de una pequeña manera, sí, ¿verdad?, en este ámbito de la construcción, que sí, con la formación que tenemos, pues estamos cercanos a ella. Pero tiene mucha razón. Simplemente cuando pagamos nuestros impuestos, municipales, federales, a veces nos metemos en problemas complejos, rompemos nuestra economía. Uno, porque a veces nos da miedo, nos da temor acercarnos a informarnos. Yo creo que lo más importante es informarnos, saber, nuevamente, como decimos, nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones, pues para no tener problemas en todos los ámbitos, ¿verdad?, sí, de nuestra vida. Entonces, pues creo que vamos contribuyendo en esta parte, ¿no? Sí. Si alguien está relacionado,
quédese con nosotros porque realmente vamos a aprender cosas prácticas. Sí, pues más que nada vamos a comentar algunos detalles sí, a informar. Que son públicos y que Sí. quiero comentar. Ahorita que comenta usted sobre cuando pagamos en los municipios, Sí. yo tuve la experiencia este año de que en un municipio del estado de Zacatecas, mi mamá es comerciante toda la vida, entonces me pidió que fuera yo a pagar el refrendo del comercio. Y entonces al tratar de pagar el refrendo del comercio, me pedían que previamente yo tendría que sacar la constancia de compatibilidad urbanística en el municipio. Entonces, a través de un debate, a través de decirles, no está obligado, que año con año, la constancia de compatibilidad urbanística es un documento que tanto el Estado como el municipio expiden, en donde nos señalan el uso del suelo al que está destinado un predio. Entonces, si abren un negocio con anterioridad, pues el uso del suelo no cambia, y yo les debatía. Y finalmente, ante el debate, se logró que ya no exigieran esa constancia. Entonces, como ciudadanos, hubo muchos que no debatieron y tuvieron que hacer el pago de la constancia de compatibilidad urbanística en ese municipio. Entonces, a ese tipo de detalles es a los que yo señalo que nos falta tener un poco de cultura jurídica para saber qué es, como ciudadanos, qué sí nos toca y también qué obligaciones tenemos y que tenemos que cubrir y cuáles son aquellas que las autoridades se exceden al pedirnos. Un caso yo que quisiera tomar el día de hoy, tristemente en el estado de Zacatecas se han dado un crecimiento urbano mucho en una anarquía. Es muy común que nosotros en las redes sociales, en el Facebook, en el mismo periódico, veamos que venden lotes en un fraccionamiento. Y entonces la gente compra los lotes en el fraccionamiento, pero no verificamos que realmente sea un fraccionamiento legalmente constituido, que cuente con los permisos adecuados y finalmente que podamos adquirir legalmente una propiedad. Ese es un detalle muy importante. Y tema muy socialmente de mucho interés, porque hay mucha gente joven en el estado de Zacatecas que están buscando un patrimonio. De pronto vemos que se ofertan de manera muy económica y la gente cae en esas ofertas con un desconocimiento total y absoluto. Tiempo después nos damos cuenta, incluso hasta en las noticias, en el periódico, que fue fraude y que la gente ha perdido su patrimonio y realmente pues son quebrantos muy fuertes para las familias. Pero desconocemos todo esto. ¿Qué hacer, doctor? Bueno, en nuestro estado, en el país, los municipios son los que se encargan de regir el desarrollo urbano. Ellos son los que tienen la obligación de dar una planeación urbana. Entonces, en base a esa potestad que ellos tienen, establecen, como lo mencionaba hace rato, zonas destinadas al comercio, zonas destinadas a áreas verdes, zonas destinadas a la industria, zonas destinadas a la vivienda. Entonces, cuando un fraccionamiento se desarrolla fuera de la legalidad, puede darse el caso de que se establezca en una zona que no es apta para el desarrollo de vivienda. Y hay muchos casos en la zona conurbada de Zacatecas, Guadalupe, donde pasan esas situaciones. Entonces, al no contar con un uso de suelo adecuado, todo lo que ese patrimonio se pretende lograr con él, tal vez a través de construir una vivienda o una bodega o algo, queda prácticamente tirado a la basura porque no es apto el lugar donde les vendieron para eso. ¿Fuera totalmente de la ley? Fuera totalmente de la ley. La norma que nos regula este crecimiento, anteriormente en el estado de Zacatecas existió el Código Urbano del estado de Zacatecas, recientemente reformado, y ahora se llama Código Territorial y Urbano del estado de Zacatecas y sus municipios, del estado de Zacatecas y sus municipios. Estos códigos
una situación muy común es que señalan los que desarrollan que están en terrenos ejidales y que el código, el ayuntamiento no puede entrar a regular el desarrollo de los ejidos, y eso es totalmente falso. Desde las leyes agrarias se reconoce la potestad de los ayuntamientos para regular el desarrollo, y el mismo código señala que ese código es de aplicación, y estoy hablando del código anterior, el código urbano y el actual código territorial urbano. Todo desarrollo urbano que se haga en ejidos también tiene que cumplir con las reglas del código, tiene que cumplir con los requisitos que el código establece para establecer un fraccionamiento. Una de las situaciones más complejas que se les presenta es una de la que ya comentaba, que se establece en una zona que no es apta para el desarrollo de vivienda. Entonces ya de ahí pues están en una irregularidad que no van a poder cambiar, que no van a poder mejorar. Y yo conozco muchos casos que compraron terrenos y que se dieron cuenta que están asentados en una zona industrial, en una zona donde el uso de suelo es industrial, y entonces no van a poder tener algún permiso de construcción en un futuro, no van a poder acceder a los servicios, no van a poder desarrollar una vivienda en esos lugares. Esa es una falta muy grave. Un gran problema. Un gran problema. Ahora, el código señala los requisitos para un fraccionamiento y señala también los requisitos para los tipos de fraccionamientos. Y ahí viene otro gran problema. El problema es que señala que para poder desarrollar un asentamiento humano conocido como fraccionamiento o condominio, se tiene que dejar primero las calles de cierta medida, porque también pasa que las calles las dejan muy angostas, hay fraccionamientos que tienen calles de 6 metros. Y ahorita comentaremos los requisitos sobre el tipo de fraccionamiento y los anchos de las calles que se requieren. Pero también señala que los fraccionamientos deben de dejar un área de donación hacia el municipio. Y esa área de donación tiene un sentido muy importante. El área de donación, una parte de ella es área verde para el propio fraccionamiento, para que haya el esparcimiento de los jóvenes, de los niños, se desarrollen actividades en esa área verde. Y otra parte de esa área verde está destinada al equipamiento urbano. Puede ser ahí que se ponga alguna escuela, o que se ponga tal vez algún hospital, o que se ponga alguna cancha de fútbol, de básquetbol, o incluso albercas. Un bien común. Exactamente, todo lo que es la infraestructura municipal que se requiere y que tanto requerimos, es destinado a una parte de eso. Del total del fraccionamiento, y estamos hablando de lo que son fraccionamientos urbanos, independientemente del tipo que sea, el actual código señala que le tienen que donar el 15%. Entonces aquí viene el problema. El problema es que a alguien le vendieron un terreno dentro de un fraccionamiento. Un predio dentro de un fraccionamiento. Entonces, primero, no dejaron el ancho de las calles adecuados. Mire, voy a comentar sobre los anchos de calles que debemos de respetar. El artículo 194 del código nos distingue los fraccionamientos urbanos residenciales. Los lotes de fraccionamientos residenciales tienen que tener un frente mínimo de 12 metros y 300 metros cuadrados como área del lote. Y las vialidades tienen que ser de 16 metros como mínimo de ancho. Y las calles de 13 metros como mínimo de ancho. Y el área de donación de 15. Entonces, bueno, estamos hablando de residenciales. El tipo medio tiene como frente mínimo, eso es el artículo 195, 8 metros como mínimo. Los lotes tienen que tener una superficie de 150 metros. Y las vialidades, aquí son también igual de 16 metros. Y las calles de 14 metros. Estos son los de tipo medio. Y luego ya vienen los de interés social. Más pequeñas, ¿verdad? Son más pequeñas. Que es el caso donde las vialidades podrían ser más angostas y los terrenos más chicos. Los de interés social tienen un frente mínimo cada uno de los lotes. Esto está en el artículo 196 del Código Territorial y Urbano.
de 5 a 7 metros, es el menor ancho de los lotes. El menor ancho de lotes. Las vialidades igual de 16 metros y las calles de 13 metros. Entonces, vamos pensando, y el área de donación en los fraccionamientos que señalé anteriormente, como mínimo es el 15% del total de la superficie del fraccionamiento. Entonces viene aquí lo que pasa en la realidad. Alguien compra un lote en un fraccionamiento que es considerado fuera de la regla, irregular, está considerado irregular. Y entonces le vendieron sus calles en el mejor escenario de 10 metros y no les dejaron área de donación. Entonces, cuando a través de alguna institución pública, ya sea del gobierno del estado o del gobierno federal, las personas que ahí compraron lotes pretendan desarrollar y formalizar su lote irregular que tienen a que se les escriture. En México existen varias instituciones. Era el CORET, CORET. Ya no existe el CORET, ahora tiene otro nombre. El gobierno anterior Comisión de Regularización de... Sí, era Comité de Regulación de la Tenencia de la Tierra. Sí. Y en el estado de Zacatecas existió desde el Instituto de la Vivienda, ha venido evolucionando el COPROVI, ahora es parte de la CEDUBOT, es una secretaría de la CEDUBOT perteneciente al gobierno del estado. Estas instituciones pueden regularizarlo, pero no las exime ni a una institución ni a la otra institución de cumplir con lo que señala el Código Territorial y Urbano. O sea, tienen que cumplir las reglas. Entonces, en esos fraccionamientos que estamos hablando irregulares, llega estas instituciones, pretenden regularizarlas, y entonces se encuentran con que los anchos de calles no dan. Y entonces a los lotes en algunas propuestas los tienen que cortar y hacer más chiquitos los lotes. Y luego viene el problema del área de donación. El problema del área de donación es que como no existe y es un ingreso en bien hacia el municipio, el código lo prevé también, que si no se lo entregan en superficie o materialmente, lo tienen que pagar. Y entonces a los que compraron los lotes tienen que hacer otro pago del 15%, y se vuelve muy gravoso para los que compraron esos lotes irregulares. Entonces, casi quedan como en el limbo esos fraccionamientos, porque ya no tienen ni el terreno ni la manera de regularizarse, de poder cumplir con el código, de poder cumplir con las reglas que se establecen por parte de los municipios para que existan los fraccionamientos. Y entonces quedan volando, esos fraccionamientos quedan volando. El código también reconoce algunos fraccionamientos especiales que están en condiciones para gente de escasos recursos y que, según el código, señala que se desarrollarán, se les llama fraccionamientos urbanos tipo popular. Es el artículo 197. Y son aquellos que por las condiciones especiales de la zona que se ubican por la limitada capacidad económica de quienes vayan a habitarlos y por la urgencia inmediata de resolver el problema de vivienda, pueden ser autorizados por el ayuntamiento con los registros mínimos de la urbanización. Pero señala registros mínimos de la urbanización, es decir, que no tengan agua, que no tengan drenaje. Mínimos. Sí, del tema de urbanización, ¿va? O sea, la urbanización es luz eléctrica, agua potable, drenaje. Pero no señala que no se deben de autorizar con los anchos y con las superficies del área de donación que señala el mismo código. Es decir, les permiten que se autoricen y que no tengan la urbanización que se requiere para ello, que no estén pavimentados, que no tengan drenaje, que no tengan agua potable, que no tengan luz, o parcialmente, que puedan tener algo parcial para que resolver el problema. Pero no los exime de las áreas de donación, ni tampoco los exime de lo de los anchos de calle. Entonces, el problema sigue ahí. Cuando se desarrolló este código, ¿el código qué vigencia tiene? Déjeme. Doctor, entonces es un problema de planeación de quien encabeza un proyecto de fraccionamiento, ¿no? O sea, si no hay una planeación apegada a la norma o a la ley, y luego voy a ofrecer una mercancía totalmente irregular, digamos improvisada,
estoy convocando a comprar un problema muy grave, porque voy a comprar una cierta superficie. Luego, si el promotor del fraccionamiento no ha tenido la precaución de los metros para la donación ni demás, me van a hacer más chiquito mi terreno queda más chiquito, y aparte, si el promotor tampoco puso el espacio común, yo todavía voy a tener que ponerle dinero para poder cumplir. Para poder salvarme de la ilegalidad de todos los que son clientes, ¿verdad? Entonces... Esa es una realidad. Y los clientes latente. lo pagan en lugar de decir que el que encabeza todo hizo mal. Sí. ¿Qué tanta responsabilidad llevan ahí? ¿Todos la llevan? A ver, ahorita si quiere, el tema de las responsabilidades, ahorita lo vemos. Que se ve, está complejo. Sí. Yo quisiera, antes de llegar al tema de las responsabilidades, que es muy importante, creo que los legisladores ahora sí pusieron unas sanciones muy importantes. Primero, quienes desarrollan esos fraccionamientos no tienen ni una capacidad técnica. Es muy común que uno vaya a ver esos fraccionamientos y las calles ni siquiera están alineadas, o sea, van y ponen algunas estacas. Hay algunos lotes que están en medio de la calle, o sea, o se comen parte de la calle, no cumplen con los anchos mínimos de una calle, prácticamente son callejones, y no tienen ni la capacidad técnica ni jurídica para poder hacer ese hecho. Entonces, lo único que venden, y la gente que compra, lo único que venden es un problema y compran un problema. Pero aparte, aquí hay un tercero que entra en el problema. El tercero que entra en el problema es el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque esos habitantes que en cierto momento pueden llegar a ese fraccionamiento van a requerir agua potable, van a requerir drenaje, van a requerir luz, van a requerir pavimentación. Y entonces, de forma natural, acuden al ayuntamiento para que les dote de esos servicios. Y entonces se vuelve el ayuntamiento parte del problema porque no va a tener los recursos suficientes para hacerlo. Y luego, técnicamente, yo he visto casos en la ciudad de Zacatecas donde desarrollaron fraccionamientos y los niveles para sacar las aguas del drenaje y las aguas pluviales no daban con la red que ya estaba establecida por el ayuntamiento previamente, y entonces técnicamente era imposible poderles brindar el servicio del drenaje. No había, la pendiente no daba las condiciones, no daba las condiciones geográficas. En la zona urbana, Zacatecas, Guadalupe, pero no es propio de Zacatecas y Guadalupe, es propio de todo el estado. Hay dueños de parcelas que deciden empezar a venderlas sin importarles cumplir en lo futuro con la dotación de servicios. Hablemos de la zona urbana Zacatecas, Guadalupe. Si ustedes se dan una vuelta por las periferias, hay un desarrollo muy grande, pero que está creciendo en anarquía completamente. Y finalmente lo que hacemos son laberintos, porque al no tener trazadas vialidades, al no tener trazados un alineamiento entre lotes vecinos, entre parcelas vecinas, entonces las calles de una parcela van en un sentido y las calles de la otra parcela en el otro sentido, y se vuelven, en el tema de las vialidades, un problema, ¿verdad? Sí, no hay urbanización. No hay una planeación. No hay una planeación. Y como crecen en la anarquía, pues no respetarían, no podrían respetar alguna urbanización, ¿verdad? Y pues ese es el problema grande. La mancha urbana Zacatecas de Guadalupe es grande, y para poder llevar los servicios a esas personas es prácticamente imposible cumplirlo para los ayuntamientos. Lo mismo pasa en otros municipios, o sea, sobre todo en los municipios grandes, que se ha ido creciendo la mancha urbana de esa manera, y entonces los municipios se les complica mucho el tema económico para poderles llevar los servicios. Hace un momento usted me señalaba de qué sanciones podría haber. Sí. Si le parece bien, ahorita vamos a ir a una pausa y continuamos, pero con el tema de las sanciones. Las sanciones, ¿verdad? ¿A quién le toca, pues a quién le toca pagar toda esta situación que pudiera evitarse siempre y cuando se tuviera una responsabilidad y un compromiso, ¿verdad? Sí, porque no es una persona, sino es todo un conjunto de personas
que se les invita, ¿verdad? Sí. Supuestamente a tener un bien y resultan con más males que bienes, ¿verdad? Sí. Entonces, regresamos. Muy bien. No te pierdas todos los viernes en punto de las 12 horas la transmisión especial del Almanaque del Taco. Vuélvelo a ver lunes y miércoles 12 horas. Solo por Red México TV Guas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos en el programa Numerare y estamos hablando sobre un tema muy interesante, realmente es creo que de interés de todos, y es sobre la normatividad en la construcción. Está con nosotros el doctor Javier Alberto Díaz Martínez, quien es experto en la construcción, así como en normatividad en diferentes aspectos, y estamos hablando sobre los fraccionamientos y el hecho de que un fraccionamiento pueda tener irregularidades y todo lo que implica para quienes desean invertir en un espacio de este tipo. Adelante, continuamos con la conversación. Doctor. Muchísimas gracias, maestra. Está temeraria realmente, ¿verdad? Sí. Los errores son temerarios, Sí. pero adelante para saber. Mire, hace un momento usted me preguntaba sobre las sanciones que pudiera haber. Desde el anterior, el Código Urbano ya señalaba algunas sanciones que las consideraba una situación grave y por esa situación las elevaba a delito penal. Actualmente en el código vigente, el Código Territorial y Urbano, también ya señala unas situaciones más graves de situación penal. Me gustaría leerlas. El artículo 463 de este código señala: la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la unidad correspondiente, será la autoridad encargada de perseguir los delitos señalados en el presente título. Cualquier persona o autoridad que conozca de las conductas señaladas como delito por este título deberá hacerlo del conocimiento de la Fiscalía General. La Fiscalía General podrá iniciar de oficio las investigaciones de las conductas a que se refiere este título. Entonces es la Fiscalía a quien le toca integrar la investigación de estos delitos. De estos delitos. Y luego el artículo 464, este es un delito que es muy fuerte, señala: comete el delito de fraude especial al que, engañando a alguno o aprovechándose del error en que se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro, siempre que por sí o por interpósita persona cause perjuicio al fraccionar, transferir o prometer transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno, vivienda, casa o local de un condominio o fraccionamiento con o sin construcciones, sin contar con la previa autorización de las autoridades competentes. O sea, quien te promete vender un lote está cometiendo el delito de fraude especial si no cuenta con las autorizaciones competentes. Entonces, eso es muy común, muy común en Zacatecas. ¿Quién puede denunciar? El afectado puede denunciar. Si a alguien le venden un terreno en esas condiciones, él puede presentar la denuncia directamente ante la Fiscalía o las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de eso? El mismo municipio es el que se debe de encargar de presentar las denuncias ante la Fiscalía. Sigo sobre el mismo artículo. Contando con la autorización del fraccionamiento o condominio, no satisfaga los requisitos señalados por el ayuntamiento respectivo. Si el fraccionamiento no cuenta con los permisos, es fraude. Pero puede ser que a través de algún amigo o a través de convencer a ¿De alguna influencia? Se desarrolle un fraccionamiento que no cuente con las reglas que señala. Entonces también está en ese supuesto de un delito de fraude especial. El autor de este delito se le impondrán las sanciones previstas en el artículo 339, que se refiere al fraude, del Código Penal del Estado de Zacatecas, atendiendo al caso del valor defraudado. Luego,
el artículo 465 del mismo código se nos dice, se impondrá de 1 a 10 años de prisión y multa por el importe de 20 a 400 unidades de medida y actualización diaria vigente cuando un propietario, por sí o por interpósita persona, transmita bajo cualquier título en forma fraccionada, sin contar con la autorización correspondiente de las autoridades competentes, la propiedad o sus derechos sobre la misma respecto del inmueble, pactando precio de contado o a plazos reales o simulados o mediante contratos señalados como preparatorios, preliminares, promesas o cualquier otro inominado cuando se reciba la totalidad o parte del precio o se pacten abonos periódicos a este y se hagan entrega de la posesión del inmueble. También se sancionará quien sin tener derecho a la propiedad efectúe los ilícitos previstos en el párrafo primero de este artículo. Se le impondrán las mismas sanciones que establece dicho párrafo. Quiero comentar aquí que es muy común que hay bienes públicos, bienes que, por ejemplo, áreas de donación o bienes que son propiedad del Estado y que por alguna naturaleza no los ha utilizado y están ahí. Entonces, es muy común que más común de lo normal, de lo que la gente piensa, que algún particular pues lo cerque y luego realice actos de posesión y luego quiera transmitir la propiedad. Este supuesto pasa. Es lo que llamamos un aviador. ¿Sí? Sí, pero me estoy refiriendo a bienes propiedad del Estado. Sí, por eso digo. Son los aviadores. Bueno, es que aviadores a veces será una propiedad privada, sí, ¿verdad? Pero también puede ser una de pública o de gobierno. Sí, era público de gobierno, exactamente. Sí, así se le llama, ¿no? Aviador. Bueno, ahorita que comentas sobre los aviadores, miren, la ley agraria se modificó en los 90s. El artículo 27 constitucional se modificó. Previo a la modificación del artículo 27 constitucional, el crecimiento de las manchas urbanas que eran ejidos era muy complicado y la persona moral que nos ayudaba a regularizar esos terrenos era el CORET. Entonces era muy común la práctica de los aviadores. O sea, en todo el estado de Zacatecas existían los aviadores. Sí. Llegaban y se establecían en una parcela. Luego, en los 80 era un problema muy fuerte, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Llegaban, se organizaba un grupo o había un líder que organizaba un grupo, exacto, tomaban posesión, sí, de un bien. Y luego buscaban el apoyo del gobierno para que, si era un bien particular, pagar el bien particular, o si era un bien del ejido, a través del CORE también indemnizaban al ejido y regularizaban esa propiedad. Entonces era una práctica común, pero se modifica la ley agraria y entonces ahora los ejidos ya son personas morales, como prácticamente una empresa, y entonces ellos pueden decidir qué destino le dan a sus tierras y ellos por sí mismos, bajo ciertas reglas, en donde esté la asamblea legalmente constituida, donde haya la presencia de un fedatario público, pueden constituir áreas de asentamiento humano y a través del registro agrario nacional, él sería el encargado de expedir los títulos de propiedad que se convierten en escrituras de esos bienes. Entonces ya no estamos en esos supuestos previos a la modificación de la ley. Tristemente, como en aquellos años era la práctica, algunos piensan usos que y costumbres. Eran como la manera de crecer las manchas urbanas, se quedó esa práctica y ahora tenemos esta mala práctica de que los dueños de parcelas o alguien compra una parcela que no es el dueño necesariamente y la empieza a fraccionar y vender y luego dicen después el CORED o alguien te lo regularizará. Y realmente nadie va a andarles tocando la puerta para regularizarlos, tienen que ellos necesariamente promover, exactamente, hacer el trámite. Todo el trámite. Y entonces cuando llegan a hacer el trámite es cuando se dicen, ¿y el área de donación? No tenemos área de donación. ¿Y el área del ancho de las calles? No tenemos ancho de las calles. Y entonces los servicios, bueno, se pueden omitir los servicios por una forma especial, pero lo otro no. No lo cumples. No lo cumples y lo tienen que pagar. Y entonces ahí vienen los problemas. Y eso es muy común, ¿verdad? Pues por lo que usted comenta. Sí. Entonces, bueno, retomando el tema de las sanciones, hoy el código
a esa persona que venda un bien que no es de él y que venda un bien, que intente vender un bien que no tiene las autorizaciones municipales de los ayuntamientos para considerarse un fraccionamiento, entonces está cometiendo un fraude. Pero si nosotros visitáramos a la fiscalía, ¿cuántas denuncias de fraude hay? No hay. No hay. ¿De quién es la tarea de presentar estas denuncias de fraude? Pues de los ayuntamientos, porque ellos son la autoridad en materia de desarrollo urbano, pero no lo presentan. No lo hace. También el afectado puede presentar la denuncia, puede ir a decir, a mí me vendieron un terreno, me prometieron que me lo iban a regularizar, a dármelo en escritura, y no me lo dieron, y me dieron una situación así, y entonces el que le vendió es el que está cometiendo el delito. Y eso es muy bueno, porque anteriormente no tenían esa protección. Tristemente, como yo le comentaba, no tenemos esa cultura jurídica y nadie denuncia, y están esperando que, pues, por obra y gracia del Espíritu Santo, la solución llegue sola, y ya no llegan solas las soluciones. Tienen que buscar la manera de solucionarlo. Que ir a los ayuntamientos, buscar la manera, pagar las áreas de donación que no tiene el fraccionamiento, ver lo de los anchos de las calles, la dotación de los servicios. Los municipios no tienen la obligación de dotar los servicios a esos tipos de fraccionamientos. El conectarse, yo creo que lo más complicado es conectarse al drenaje. Hay lugares donde no hay red de drenaje. No hay red de drenaje. Entonces, pues imagínense hoy, en nuestros días, las casas sin drenaje, ¿bajo qué condiciones vivirán? A lo mejor una fosa séptica, pero igual no son soluciones. Eso es por falta de prevención, de prevención de todo. Cuando se elaboró este código, los diputados atinadamente dieron en un transitorio un plazo para que los ayuntamientos dieran un padrón de los fraccionamientos que consideraban que estaban irregulares. Ah, qué buena propuesta. Sí, y esos fraccionamientos, el sentido de ese transitorio del código era para meterlos a un programa de regularización. Pero solamente pocos municipios, muy pocos, 4 o 5 municipios fueron los que lo hicieron, y el resto de los municipios no dieron ese padrón. Y entonces siguen existiendo esos fraccionamientos. También era una manera de detenerlos, porque ya habiendo un inventario, claro, ya lo que estuviera fuera de ese inventario, ya el mal al menos se detiene. Se detenía, pero no se cumplió con ello. Entonces, una propuesta muy buena sería que se retomara ese inventario y que dijeran, bueno, hasta aquí es el límite que vamos a dar para que estos fraccionamientos irregulares, para que no pierda los que lo han comprado o los que no lo han comprado, y ya en lo subsiguiente, presentar denuncias penales a quien pretenda desarrollar estas prácticas. ¿Cómo ve? Muy bien, muy claro, pero yo aquí me haría la pregunta, ¿qué pasa con los afectados? No sentimos, no tenemos posibilidades no tenemos esperanzas de que nos ayuden. ¿Por qué ante esta regularización se habrán quedado callados? Porque seguramente que hay mucha gente que ha sido defraudada, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, ante esta regularización, ¿hay apatía? ¿Qué será? ¿Será apatía? ¿Por qué no prosperó? Porque si bien, por ejemplo, los coches chocolate, todo el mundo hace el esfuerzo por ir y regularizarlo, ¿verdad? Sí. Pero ¿y un predio? Después de haber dado dinero, ¿por qué yo no voy, denuncio o digo, ayúdenme a estar en la legalidad? Bueno. ¿Esa será la cultura o qué ha pasado con llama la atención, ¿no? Sí. ¿Por qué ante la Cámara de Diputados, un programa que me regulariza, que me hace que a lo mejor no pierda mi dinero y tenga mi escritura, por qué no hay respuesta de la ciudadanía afectada? Mire, es una opinión personal, ¿verdad? Sí. Hay gente que realmente tiene una pobreza patrimonial y no le queda otro camino más que para tener un patrimonio que comprar un predio bajo estas condiciones. Y es podemos hablar un porcentaje, un 50% de la gente que está en esta situación. Pero también hay otras personas que, teniendo solvencia económica, compran terrenos bajo estas circunstancias, esperando
que algún día se regularicen y su patrimonio aumente. Y entonces a ellos no les interesa... Como una inversión. Como una inversión. A ellos no les interesa que se regularice porque es como un caso perdido, y cuando lo regularice tendré certeza de mi patrimonio y ya tendré mayor patrimonio. Hay un caso, por ejemplo, cerca en Guadalupe, en una avenida que se llama Avenida Las Américas, va la mancha urbana y ahí se rompe en Avenida Las Américas, porque es un fraccionamiento que se desarrolló bajo este esquema, en donde hay muy pocas casas, en donde no hay servicios, siendo que está dentro, inmerso de en la mancha urbana. Sí, porque esas pocas casas realmente fueron de la gente que necesitaba ese terreno para incrementar su patrimonio, pero pues estará aproximadamente desarrollado un 20-25% de lo que es el total del terreno. Entonces, el resto son gente que no tiene pobreza patrimonial, porque si la tuviera, estaría... ¿Le surgiría? Estarían construyendo ahí sus viviendas. Entonces, esa gente es ese escenario que yo le digo que son gente que lo tiene como un patrimonio, como una inversión que no le interesa detonar. A los que viven ahí son a los que les interesa pues que se conecte el drenaje, que se conecte el agua, que se ponga la luz eléctrica. Porque es su patrimonio de vivienda. Porque ahí viven, sí, porque ahí viven. Entonces, es un caso, tiene pues muchísimos años, muchos años esa zona, y así en Guadalupe, cerca de esa zona, hay muchas otras zonas que están en el mismo escenario, que solamente hay 1, 2 viviendas, 3 viviendas, muy pocas viviendas. Entonces, para el municipio está como muy fraccionado, como para decir, bueno, vamos a apoyar a esta gente con el agua potable. Si de un universo de 100 le van a poner a 10 personas, el 10%, entonces no es viable poner esa agua potable o ese drenaje o esa luz. Y así quedan, y ya tienen muchísimos años bajo ese esquema, porque esa gente es la que se beneficia, que pretende beneficiarse de los otros, ¿verdad? Entonces, sí, usted dice, yo quiero que regularice mi patrimonio, pero pues son muy poquitos los que realmente tienen la necesidad o la urgencia, y el otro porcentaje grande... En el confort, ¿verdad? Que los demás hagan, y ya cuando lo resuelvan, pues que a todo dar, ¿verdad? Sí, sube mi plusvalía. Sube la plusvalía, de su exactamente. Doctor, en el pequeño tiempo que nos queda, si nos pudiera comentar y cómo podríamos prever no caer en algo ilícito en esto de los fraccionamientos. Y 2, si yo quiero construir, ya sea arquitectónicamente, alguna construcción civil, licencias, permisos, para no tener problemas de que llegan, me suspendan la obra, y todo esto que a lo mejor es también cotidiano. Sí. Para terminar, por favor. Mire, el tema de normatividad es muy amplio, porque tomamos apenas sobre el tema del desarrollo de fraccionamientos. Ya para concluir, el mismo código señala que el responsable de todo el desarrollo de fraccionamientos será un director responsable de obra. Un DRO. Un DRO, o en los municipios de menos de 10,000 habitantes puede ser un ingeniero o un arquitecto que tomen la obra, no exige la DRO. Ahí es donde nosotros como ingenieros o como arquitectos entramos en esta responsabilidad, que tenemos que también estar inmersos en las normas, en las reglas. No nada más en lo técnico, en la topografía o en la hidráulica, no, también las normas nos rigen. Ahora, con relación a las licencias de construcción, en el estado de Zacatecas, quien las regula, es la Ley de Construcción del Estado de Zacatecas. Y de ella se deriva el Reglamento General de la Ley de Construcción del Estado de Zacatecas, y en él se contempla las normas técnicas de construcción. Las normas técnicas son un instrumento técnico que establece la manera de cómo los ingenieros deben de llevar un análisis estructural de una casa, una vivienda, un edificio, cualquier construcción. Cualquier obra civil. También nos señalan en ellas las normas, los espacios, los claros que se requieren para el mínimo para una vivienda, los sanitarios que se podrían utilizar en una vivienda, en un edificio, los cajones de estacionamiento, todo eso, esas normas, de hecho en la escuela de ingeniería pues las llevamos ahí Es nuestra Biblia. Es la Biblia. Bueno, en estas normas, en el estado de Zacatecas se instruyen que realmente
por mucho tiempo las teníamos las del Distrito Federal, ¿verdad? Sí, las de las normas técnicas complementarias de la ciudad, bueno, ahora de la Ciudad de México. Sí, bueno, de la Ciudad de México. 2017. Sí. Bueno, entonces para nosotros es la ley de construcción quien nos regula este tema de las licencias y su reglamento y dentro de ellos las normas, ¿verdad? Que nos dicen cómo construir. Esta ley es muy nueva, la ley es del 2016, fue publicada en el 2016, la ley de construcción. En esta ley de construcción, de las novedades que tiene, es que se debe de aplicar para obra pública y para obra privada. Es decir, si el municipio quiere construir una escuela o quiere construir un edificio para el ayuntamiento, le aplica. Y para una obra privada también le aplica, para los dos. ¿Y le aplica qué? Que deben de contar con un director responsable de obra. Aquí, desafortunadamente, hay un encuentro, porque ya previamente a esta ley existía la ley orgánica del municipio, y entonces en la ley orgánica del municipio señalaba que el director de obras públicas era el encargado de llevar la supervisión y la ejecución de la obra pública municipal. Y entonces en la nueva ley de construcción señala que debe de haber un DRO, pero ya la ley orgánica del municipio, aunque no le llamaba director responsable de obra, decía el director de obras públicas es el encargado de este tema. Ahora, de las novedades de esta ley, de las cosas que se cambiaron, esta ley es del ámbito municipal, es decir, los directores de responsables de obra, cada municipio les debe de reconocer a través de una comisión esa situación de que son directores responsables de obra. Sus competencias. ¿Qué es lo que tienen? No, las competencias que tienen, pero además les reconoce esa situación de ser directores responsables de obra, ¿sí? En el reglamento, en la ley, el reglamento, hay un reglamentos que se han derivado de esta ley y que ya son aplicables a ciertos municipios. Por ejemplo, el municipio de Zacatecas tiene su propio reglamento. Hay un reglamento general para el estado, pero ya un caso, Zacatecas tiene su propio reglamento derivado de esta ley. En estos reglamentos nos señalan los requisitos para obtener una licencia. Entonces, aquí yo quisiera ver señalar tres casos. Uno, las construcciones que tienen menos de 45 metros no requieren que tengamos un director responsable de obra. Es decir, hasta 45. Y la anterior era hasta 60 metros, nada más que ahí le bajaron. Entonces, una casa de hasta 45 metros, una construcción, una ampliación, un local comercial hasta 45 metros, podemos solicitar la licencia de construcción y no requerimos estar acompañados por un director responsable de obra. El segundo escenario, cuando tienes más de 45 metros. Cuando tienes más de 45 metros, sí requieres que te acompañe un director responsable de obra y los planos que te exige el reglamento general o el reglamento del municipio de Zacatecas deben de estar avalados y firmados por un director responsable de obra. En ese escenario, hay un tercer caso. Hay obras, que es la gran mayoría, que no requieren de licencia y eso lo consigna también esta normatividad. Por ejemplo, si vamos a hacer enjarres, si vamos a hacer yesos, si vamos a poner pintura, si vamos a cambiar pisos, no requerimos sacar la licencia ante el municipio. Esos trabajos, ese tipo de trabajos, que es muy común, no requieren que saquemos. Como un mantenimiento. El mantenimiento general de cualquier edificación, tratándose de eso, solamente que ya se metan en el tema estructural, ahí sí se requiere. ¿Una barda? Tampoco. Lo que sí se requeriría, por ejemplo, en algunos edificios se tienen que hacer modificaciones estructurales. Es muy común, por ejemplo, ahora yo he visto que hay OXXOs que establecen en edificios en el centro de la ciudad o en donde ya hay edificaciones previas y ellos requieren la modificación estructural porque a lo mejor había una columna y la requieren mover. A su estructura habitual, ¿verdad? Exactamente, entonces en ese caso sí se requiere la licencia de construcción porque hay un cambio en el tema estructural, pero mientras no haya cambios en el tema estructural no se requiere licencia y es mucho, ese tipo de obras es una gran mayoría. Sí se requerirá licencia solamente para el caso donde tengamos material en la vía pública, porque nosotros somos
propietarios y dueños de nuestra vivienda, pero ya la vía pública sí requerimos el permiso y a veces se tiene que acumular escombro o se tiene que acumular arena o se tiene que acumular otro tipo de materiales y ahí sí es donde sí requerimos el permiso del ayuntamiento por ser vía pública. Pero en todo lo que estamos platicando de todas las modificaciones, mantenimientos, pintura, impermeabilización, esos ahí nos requerimos la licencia. Yo en esta normatividad nueva, bueno, primero destacar que es el municipio el que reconoce a través de una comisión y a través de los colegios de profesionistas a los directores responsables de obra. Los colegios. ¿Serían los colegios? No, es el municipio. Es el municipio. El municipio es el que le da el reconocimiento como director responsable de obra, pero es a través de una comisión la cual integran los colegios, los colegios de profesionistas, me estoy refiriendo. Sí. Y ellos dan el aval, los colegios dan el aval a través de la capacitación y la evaluación de los profesionistas que consideran que pueden ser directores responsables de obra, pero es el municipio el que lo reconoce. Y aquí destacar, si hay un director responsable de obra en el municipio de Zacatecas, él no tiene la facultad para ser director responsable de obra en el municipio de Jerez, a no ser que el municipio de Jerez también lo reconozca, o el municipio de Susticacán, o el municipio de cualquier otro. Y entonces viene un problema. Por las características y condiciones de los municipios del estado de Zacatecas, hay municipios muy pequeños que no tienen la capacidad técnica para constituir esa comisión y reconocer director responsable de obra. O sea, estoy hablando de municipios como el Plateado de Joaquín Amaro, que es de los municipios más chicos, de Susticacán mismo, de no sé, El Salvador o Melchor Ocampo, que son municipios tan pequeños que no pueden tener toda esa estructura. Entonces, ahí el problema de los directores responsables de obra se complica para que tengan vigencia en esos municipios. ¿Sí me doy a entender? Claro, sí. Entonces ahí, las licencias de construcción que esos municipios exijan, no pueden estar en las mismas condiciones, no están en las mismas condiciones que los de Zacatecas, incluso para construcciones de más de 45 metros. Porque ahí no hay la capacidad técnica para tenerlos. Y luego... Y su práctica se vuelve más libre. Sí, no hay una regularización tanta, no hay la normatividad municipal para exigir, para supervisar. Viene la situación de, ante estas normas, nosotros como particulares, ¿qué nos puede suceder? Vienen algunas situaciones ahí que yo encontré al leerlas un poco dignas de que seamos de verdad. Mire, el artículo 16 constitucional señala, y aquí lo saqué, le voy a dar una lectura, si me permite. Sí, ya estamos casi en el cierre. Entonces y cerramos con esto. No vamos a alcanzar. Bueno, el artículo 16 constitucional nos señala que nadie puede ser molestado. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Nadie. Entonces, en el tema de construcción, la autoridad es el ayuntamiento. Entonces, yo como particular, debe de haber un procedimiento para que los inspectores que el municipio reconoce como inspectores de obra vayan a mi obra, me verifiquen, y entonces debe haber un mandamiento escrito. Y luego, en las normas que les señalo, no está claro cuál es el procedimiento administrativo para desahogar ese procedimiento de verificación. Con otra autoridad, cualquiera que sea, debe de haber una notificación donde lo citan al particular, al dueño de la propiedad, y le dicen, vamos a tal día a desahogar una visita, y el que la va a desahogar es nuestro inspector, y este inspector verificará que estructuralmente se cumpla con lo que dice nuestra licencia que está expedida o que no tienes licencia expedida. Y entonces, en estas normas no está claro esos procedimientos. Y entonces viene el problema de que cómo la autoridad sanciona
o cómo puede sancionar y dejar evidencia de que se está haciendo algo mal. Ahí hay como que algo medio... vacío. Como que medio vacío. Y luego viene otro problema. Los que son supervisores de obra, imaginemos que van a una obra y dicen, venimos a hacer una revisión estructural de esta obra. Entonces ellos, para poder hacer una revisión estructural, necesariamente tienen que ser unos profesionales en estructuras, técnicamente, un ingeniero civil o un arquitecto o con alguna maestría, especialidad en estructuras. Y en realidad quienes son los supervisores de obra de los municipios no tienen esa formación en su mayoría, no todos, algunos sí son, pero algunos otros no. Y entonces cuando den testimonio de los errores que se levantan, pues no pueden dar una evidencia técnica de que está mal. No sé si doy clara la idea. Sí, no tienen esa capacitación. No, ¿sí? Sí, o conocimiento o expertise. Exacto. ¿De acuerdo? Exacto. Si quiere, lo dejamos para otra próxima plática. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias y bueno, esperamos haber comunicado información valiosa en relación a las normas en la construcción, porque la ingeniería crea, construye y transforma el mundo. En la Universidad Autónoma de Zacatecas somos arte, somos ciencia y somos desarrollo cultural. Muchas gracias.